Dios les bendiga en este día. Vamos a ver un tema hoy muy interesante que es ¿a dónde van los que se mueren? No sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿a dónde van los que se mueren? A veces la gente se pone a pensar, bueno, si yo salgo y tengo un accidente y quedo muerto, mi cuerpo ahí va a quedar muerto, pero ¿qué pasaría con mi alma y con mi espíritu? ¿O qué pasaría si de pronto amanezco muerto, me da algo, alguna enfermedad en la noche durmiendo y ahí quedo muerto? ¿Se ha puesto usted a pensar? Porque muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo en la vida haciendo una cosa u otra, las labores que nosotros tenemos que hacer, los trabajos que tenemos que hacer, pero jamás damos ni 5 ni 10 minutos a leer la palabra de Dios o a estar en comunión con Dios a través de la oración, o por lo menos nosotros ponernos a pensar y decir, ¿qué pasaría con mi alma si yo muriera el día de hoy? La Biblia nos tiene la respuesta a esta pregunta, que es una pregunta que mucha gente se hace, pero que no se detiene específicamente a recapacitar y a pensar exactamente qué es lo que pasaría, porque a mucha gente le da temor la muerte. Entonces mejor prefieren no pensar en eso. La Biblia nos da la respuesta a esto. Y para eso vamos a ir ahí a Lucas 23:39 y vamos a leer un pasaje de lo que Jesucristo mismo nos habla cuando está ahí en la cruz del Calvario, y dice así. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver aquí un acontecimiento que pasó, ¿verdad? Aquí podemos ver a Jesús y a cada lado de él un ladrón, un malhechor. Pero uno de ellos le reconocía diciéndole que él era Dios, mientras que el otro le decía: tú no eres Dios, porque si fueras Dios te bajarías tú de aquí y también nos bajarías a nosotros, ¿verdad? Él, sobre todo viendo su conveniencia. A los malhechores se les crucificaba hasta que quedaban muertos, y si en cierto tiempo no se morían, entonces iban y les quebraban los huesos o les picaban con lanzos para que se desangraran y así asegurarse de que habían muerto, ¿verdad? Bueno, pues este malhechor, el que no creía en Dios, estaba exactamente en el punto que según las leyes de ese tiempo se merecía. Uno de ellos le dice: tú no eres Dios porque tú ni siquiera te bajas de aquí. Si tú fueras Dios, tú te bajaras de aquí y me salvarías a mí también. Pero en cambio el otro le dice: le dice, ni siquiera porque te ves en la situación que tú te estás viendo, reconoces quién es Él. Le dice: nosotros, a la verdad, nosotros estamos mereciendo este castigo, pero Él no ha hecho nada, Él no merece este castigo. Y le dice él: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le dice un malhechor al otro. Le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El malhechor, el otro, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estamos viendo aquí? Más allá de lo que nosotros podemos ver en estos 4 o 5 versículos de los que nosotros estamos leyendo. Estamos viendo los dos extremos de la vida, los dos extremos que nosotros aún en estos tiempos todavía los tomamos. Uno es una persona arrogante, es una persona que no reconoce a Dios, es una persona que aún que le vinieron los problemas encima, aún que está en la situación en la que está, no reconoce a Dios. Y no reconoce a Dios siendo que lo tiene ahí en un lado junto a él. Y lejos de reconocerlo, lo que hace es decirle: tú ni siquiera eres Dios. O sea, si no haces lo que yo te estoy diciendo, que es que te bajes de aquí y que me bajes a mí también, ¿verdad? Entonces, pues no eres Dios, ¿verdad? Porque Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga con nuestras vidas. Entonces nosotros no queremos darle honra, ni darle gloria, ni darle reconocimiento. Pero cuando Dios hace lo que nosotros creemos que está bien, entonces sí, hazte para acá, sí eres mi Dios, ¿verdad? Nosotros por lo general, así es el ser humano, es convenenciero. Pero aquí estamos viendo que Jesús, con el otro malhechor, el que sí le reconoció, el que le dio honra y el que le dio gloria porque le dijo:
que él era Dios y porque le estaba diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor estaba reconociendo que Jesús tenía un reino y le estaba diciendo, tú tienes, Señor, la capacidad de acordarte de mí cuando tú ya estés allá en tu reino, en el reino ese que dices tú que tienes. ¿Por qué? Porque seguramente el malhechor ese ya había oído las predicaciones de Jesús. Seguramente él había andado por ahí husmeando o oyendo, o en aquella época de alguna manera le llegó a él, a sus oídos, que había un Dios que se había hecho hombre, que es Jesús, y que había andado caminando allí entre los hombres y que había hecho milagros, porque Jesús hizo bastantes milagros. Él de una u otra manera, este malhechor identificaba a Jesús. Y cuando estaba en el momento peor de su angustia de él, que era en el momento antes de la muerte, reconoció quién era Dios. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, a la persona que le reconoce, que le dice, Señor, yo te acepto que tú eres Dios, acepto que moriste en esa cruz por mí, y que si no te bajaste de esa cruz, no fue porque no pudieras haberte bajado, fue por el gran amor que sentiste por mí, porque de otra manera el ser humano jamás hubiera tenido salvación. La salvación a los seres humanos nos viene a través de Jesucristo, no nos viene a través de nadie más, porque nadie murió en una cruz, nadie fue vituperado como lo vituperaron a él, como lo golpearon, como le pusieron una corona de espinas, como lo desangraron, porque Jesús perdió toda su sangre allí en la cruz del Calvario. Jesús murió ahí, no porque no se hubiera podido bajar de la cruz como decía el otro malhechor. Murió ahí porque sabía que esa era la única manera de salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque así Él nos iba a demostrar de que Él iba a morir, pero iba a resucitar como Él había dicho. Dijo Él que a Él lo iban a matar, pero en 3 días Él se iba a levantar y que la tumba de Él estaría sola, completamente sola, porque Él resucitó. Podemos ver a través de la historia que ha habido falsos dioses, ha habido falsedad en todo. Pero lo que sí podemos ver nosotros, que nunca jamás ningún profeta, ningún falso dios, ningún nada, jamás pudo resucitar un muerto, y mucho menos se resucitó a él solo. Dice, yo pongo mi vida para después volverla a tomar. O sea, para después volver a él a resucitar. Así como Jesús resucitó de nuevo, nos demostró a nosotros que hay una vida más allá de la muerte. Eso es un aprendizaje para nosotros como seres humanos, pero también es algo que nosotros debemos reconocer. Como los 2 ladrones que estaban allí en las cruces, que estaban en una situación bastante lamentable porque estaban a punto de morir. O sea, vamos a ponernos por un segundo en su situación de ellos. Estaban a punto de morir. Ahorita vamos a ponerlo en una situación bastante difícil, como por ejemplo que alguien fue diagnosticado con cáncer. Alguien fue diagnosticado con, no sé, cualquier enfermedad terminal. Cuando a una persona le dicen, sabes que sí tienes cáncer y está en tal estadio, ¿verdad? Y sabemos que el cáncer, dependiendo en el estadio que está, es cuando ya tienes tu sentencia de muerte firmada, y dependiendo del tipo de cáncer. A veces te dicen, tiene cáncer estadio 4, tú relativamente sabes que no te queda mucho de vida, que te quedan 6 meses, cuando mucho 1 año, dependiendo del lugar donde está el cáncer, ¿verdad? Ahí está nuestra sentencia de muerte. Cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, se te cierra el mundo y ya no hay más, ya no hay vuelta atrás. Es la misma situación que estaba viviendo este malhechor, que no reconocía a Dios. Cuando a él le dijeron, ti te vamos a juzgar y ya te hemos juzgado y te hemos dado una sentencia, la sentencia es que vas a morir en la cruz. Ahí es cuando él debió de haberse puesto a pensar, ¿y qué va a pasar conmigo después de que yo muera en esa cruz? No, al contrario, él tenía al Dios Todopoderoso a su lado y aún así no le reconocía. Aún así se burlaba de él y aún así decía, si eres Dios, bájate y bájame a mí también, ¿verdad? Él no veía más allá de su nariz. Él no veía más allá de su cuerpo físico. No le daba para verlo, y no porque no pudiera o porque supongo que él también tiene que haber oído una que otra predicación de Jesús. No quería. Al contrario, se burlaba de él. Y el contraste o la contraparte era el otro que le decía, ni aún tú, estando en la situación que estás, temes a Dios, estando en la misma condenación, le dice,
podemos ver a la otra parte de la situación cuando alguien está en Cristo, cuando alguien reconoce que Jesús es el Señor y es el Salvador de nuestra vida. Vamos a suponer que la misma persona, pero esta persona es creyente y tiene una comunión con Dios y tiene una relación con Dios, y Dios está a su lado, a como estaba al lado de los malhechores estos. Pero esta persona dice: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que si tú no te bajaste de la cruz y no me salvaste mi cuerpo físico, fue por salvarme mi alma. Este hombre, vamos a suponer que le diagnosticaron con cáncer. Al momento de que le dicen eso, pone toda su fe y su esperanza en el Señor y dice: si muero ahorita, o si muero mañana, si muero en 6 meses, no importa, yo sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha prometido, a como le prometió al malhechor que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma situación. Cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno tiene una comunión con Jesús, entonces uno dice: a mí no me importa el porvenir, porque yo sé que allá, cuando ya pase esa línea de la muerte a la que la mayoría de la gente tenemos miedo, yo sé que de aquel lado me va a estar esperando Jesús, porque Él le prometió al malhechor que le reconoció y le dijo: ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Así, porque Jesús no cambia, porque Dios es el mismo. Dios no cambia, para Dios no hay tiempo. Dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, para Dios no hay de que hoy tengo una ley y mañana se hizo otra ley, y pasado esa ley ya fue abolida y ahora entró otra ley. No, Dios es el mismo siempre. Y si Dios le dijo hace 2000 años al malhechor en la cruz del Calvario, si le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo mismo nos está diciendo a ti y a mí en este día: de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. O sea, que si nosotros morimos, aquí están los dos extremos muy claros. Nosotros morimos sin Cristo, nosotros morimos sin reconocer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nosotros no tenemos lugar en el paraíso. Pero si en cambio nosotros decimos, como el malhechor este que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando reconocemos quién es Jesús, tenemos un lugar y cabida con Él en su reino, que es en el paraíso. ¿A dónde van los que se mueren sin Cristo? Definitivamente, si no se van al paraíso, se van al infierno. ¿A dónde van los que se mueren en Cristo? Se van al paraíso. ¿Por qué? No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. Y Dios no es mentiroso. Si Dios está escrito en su Biblia, en su palabra, que así es porque así es. No hay que darle más vueltas. Nosotros como seres humanos tendemos a pensar todo, a racionalizar todo, y no tiene que ser así. Tampoco vamos a ir a creer lo que cualquiera nos hable, pero tenemos que creer lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios. Yo quiero invitarte en este día que si tú quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador personal, hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito y que no he volteado a verte, Señor. Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Te pido que me limpies con tu sangre bendita. Reconozco que tú eres Dios y que tú en esa cruz, en el Calvario, moriste ahí por mí. Que tú, habiéndote podido bajar de esa cruz, no lo hiciste por amor a mí y a todos los demás, Señor. Yo te pido, Señor, que me laves, que me limpies de todo pecado y que estés conmigo, y que me hagas desde ahora una criatura nueva, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esta oración, Dios le bendiga. Yo le pido que lea la Biblia y que se congregue en una iglesia cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gloria y damos honra al Señor, y que Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima.